¿Se escucha? Sí. Sí, sí, se escucha. Buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata todo esto? Muy bien. Ahí vamos leyendo. Mucho contenido. Y Es largo, sí. ¿Alguna duda en particular? ¿Algo que ustedes quieran comentarme? profe, yo una consulta. Como voy leyendo también lo que ya dimos de SRL, Sociedad Anónima, quería consultar el tema del ingreso de los herederos en la sociedad de responsabilidad limitada. Si bien dice que puede haber cláusulas estatutarias no puede haber cláusulas estatutarias que lo prohíban, el tema de los herederos sí se puede prohibir que se ingresen. A ver, no es que se pueda... A ver, el principio es de la libre transmisibilidad, pero las excepciones son muy fuertes. Son tan fuertes que fíjate que en las sociedades de responsabilidad limitada justamente se puede establecer las limitaciones tal que esa incorporación se vea en los términos prácticos vedados por la autorización de una determinada mayoría. Lo que vos no puedes hacer es quitarle al heredero su derecho a heredar, ¿me explico? Ahora, lo que sucede es que cuando vos tenés una cláusula que establezca justamente la incorporación de herederos, esta cláusula es obligatorio para los socios y de todas maneras el heredero no está obligado a aceptarlo. Hola, hola, ¿se me escucha? Perdón, era yo, tenía problemas con mi audio, disculpe. No, no es nada. Yo puedo, si yo no digo, vamos a ponerlo de la siguiente manera. El estatuto no dice nada. ¿Qué sucede? Se mueve una persona, se incorporan sus hijos, sus herederos, perdón, sean sus hijos o quien fueren. Se incorporan porque en principio no hay una limitación en la transmisibilidad de las cuotas partes. Supongamos que hay limitaciones, como por ejemplo que para la transmisión de cuotas partes se necesita la conformidad de todos los herederos. La muerte es un supuesto de transmisión, ¿correcto? También. Uno podría decir que en ese caso opera. Bueno, en ese caso, para no permitir el ingreso, de todas maneras tendrían que disminuir el capital y darle a los herederos el valor específico, digamos, de las cuotas partes. Tercera situación, si el estatuto establece cláusula de incorporación de herederos, los herederos van a poder incorporarse, dado que el pacto es obligatorio para ellos y para los socios, es decir, para todos. Mientras tanto, ¿qué pasa en la sociedad? Y bueno, nada, por ahora funcionará con menos socios, pero acreditada la condición de heredero, existiendo pacto de incorporación de heredero, inmediatamente se incorporará. Lo que pasa es que, bueno, la ley lo que te dice es que cuando se incorporan herederos, las limitaciones que puedan existir a transmisibilidad de las cuotas van a ser inoponibles en cuanto a las sesiones que se hagan, ¿no? Es decir, los herederos dentro de los 3 meses de incorporación van a poder transferir esas cuotas a menos que la propia sociedad o los restantes herederos las adquieran. Es decir, para sintetizarlo, SRL que no tiene en su estatuto cláusula de limitación, se incorporan sin problema los herederos. Cláusula de SRL que tiene expresamente una cláusula de incorporación de herederos y una forma para ello, eso es oponible a los socios y a la sociedad, aun cuando tuviere también, además de cláusula de incorporación de socios, limitaciones de transmisibilidad, por ejemplo, a terceros. ¿Sí? SRL, cuyo estatuto tiene cláusulas de limitación a terceros y no distingue respecto de los socios de los herederos, perdón, del socio, los herederos se pueden incorporar
y pueden transferir a terceros sus cuotas parte dentro de los 3 meses sin que les sea oponible la cláusula en ese sentido, pero al mismo tiempo van a existir para los socios y para la sociedad la posibilidad de adquirir esas cuotas. No sé si fui claro ahora que lo sinteticé en 3 situaciones prácticas. Sí, ahí bien yo me quedo más claro, profe. Gracias. A ver, es bastante, vuelvo al punto, digamos, es bastante habitual que las cláusulas de limitación de incorporación lo que busquen justamente es evitar digamos, la aparición de terceros que uno no conoce. Por eso las cláusulas de incorporación de socios son piolas en tanto y en cuanto le dan ese derecho de oponibilidad frente a terceros que no lo tendría si no dijera nada. Vuelvo a sintetizarlo para aquellos que tal vez no lo pudieron seguir, porque se están incorporando ahora. La pregunta es, ¿qué pasa con la incorporación de herederos del socio en una SRL cuando éste fallece? Entonces, los supuestos son, la SRL tiene un estatuto que nada dice, en principio es la libre transmisibilidad de las cuotas, así que se pueden perfectamente incorporar los herederos y pueden libremente transmitir correcto, esas cuotas parte. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un supuesto de aumento de capital, donde podemos hablar de una suscripción preferente, sino básicamente de la libre transmisibilidad de las cuotas partes. Primera situación, generalmente la que se van a encontrar, porque desgraciadamente, como siempre les digo, los SRL muchas veces están establecidas en función de estatutos modelo y muchas veces no están establecidos, por ejemplo, los pactos de incorporación de socios o las limitaciones de transmisibilidad. Si tengo una SRL que tiene establecido un pacto de una limitación de transmisibilidad, ¿es ella oponible a los herederos? No, en tanto y en cuanto los herederos tienen un derecho como herederos, ¿sí? Ahora bien, los pactos de incorporación de socios, ¿permiten establecer una metodología para incorporación de los mismos? Sí, perfectamente. ¿Y qué es lo que también permiten? Que cualquier cláusula adicional de intransmisibilidad o de limitación de transmisibilidad de las cuotas parte no le sean oponible al socio, al heredero del socio que se incorpora, si dentro de, y si este mismo decide ceder, dentro de los 3 meses la sociedad puede evitar esa cesión a un tercero. ¿Cómo puede evitarla? Por vía justamente de obligar entonces a ese heredero a que cuando está intentando transferir a terceros esas cuotas, tenga que respetar entonces un derecho de compra preferente por parte de la sociedad y los socios existentes. Entonces, en términos prácticos, si yo heredo y me quiero incorporar y me quiero quedar y hay una cláusula de intransmisibilidad, una vez que yo me quedé y pasaron esos 3 meses, no puedo decirle a la sociedad, bueno, ahora quiero transmitir. Me la aguanto porque la transmisibilidad se me aplica, o la limitación a la transmisibilidad se me aplica. Ahora, yo me incorporo como heredero y dentro de los 3 meses quiero transferir esa cuota, lo puedo hacer porque no me es oponible a mí esa limitación que, por ejemplo, este estatuto tenía con mi padre o con los socios, los restantes socios. Pero, si yo lo quiero hacer entonces dentro de esos 3 meses y esa intransmisibilidad por 3 meses no me es, o esa limitación, para hablar en purismo, de la transmisibilidad no es oponible, lo que va a suceder es que la sociedad y o los socios tendrán derecho a adquirir mis participaciones evitando el ingreso del tercero. No sé si con esto he sido lo suficientemente claro. Sí, profe, claro, muy claro. Ahora, otra pregunta. En el caso de la limitación, ¿puede limitarse la cesión a un tercero, al heredero, o eso tampoco se puede hacer? A ver, perdón, no te entendí, Francisco. La cesión a Claro, un tercero, la transmisión a un tercero se puede limitar sobre la base de las cláusulas que hemos visto. Es decir, en una SRL, si bien al principio es la libre transmisibilidad de la cuota parte, lo que puede suceder es que los pactos de limitación de transmisibilidad establezcan cuestiones tales como que todos los restantes cuotapartistas acepten la transmisión o autoricen la transmisión, u otro tipo de condiciones específicas que puedan ser una suerte de transmisibilidad
una limitación a la transmisibilidad. Establecer, por ejemplo, una decisión de compra preferente dentro del estatuto como limitación a la transmisibilidad, etc. Es decir, las cláusulas de limitación en las SRL son muy amplias. Insisto, la mejor es la que la propia ley le dice, miren, que puede establecerse inclusive hasta algunas en las que vos tengas que tener el ok de los restantes socios. Y los restantes socios que tienen que ver si no compran, no venden, no ponen plata. Bueno, pero pueden estar interesados en traerte a vos y no la persona a la cual le vas a ceder o le querría ceder como socio. Entonces, ahí aparece el elemento personal de las SRL y dice, bueno, estos pactos de limitación casi que te pueden cerrar la transmisibilidad de las cuotas. Porque, vuelvo al caso práctico. Francisco, si vos estás en una SRL con Julio, con Nahuel, con Iris, conmigo, y te tenés que dar vuelta y preguntarnos, che, ¿le puedo transferir? Y depende de la voluntad de cualquiera de nosotros decirte que no y jorobarte la vida, ¿no? Y cerrarte el camino de la transmisibilidad. Entonces, sobre eso podemos después ver otras formas de limitación, que haya un determinado porcentaje de capital que lo autorice, que haya un derecho de compra preferente, como yo dije, que implique un derecho de arrastre para que ejerzan los restantes cuotapartistas. ¿Me seguís? Es decir, las cláusulas ahí son Sí, sí. infinitas. Y si yo arranco de la más, si querés, caprichosa, que es que tengas el ok de todos nosotros. Finalmente cualquiera que te dice que no, y sin motivo, no es que la ley dice tiene que tener un determinado motivo. Claro, Pero sí puedes dejar abierto que si no hay acuerdo unánime, que se tengan que obligar a adquirirte a vos esas cuotas. O sea, no te dejan transmitirlas, pero sí te dan la opción de que te las compran ellos, justamente para que vos puedas salir de la sociedad. Las dos cosas, depende de cómo estará en el estatuto, Julio, porque digo, a ver, la cuestión es así. Yo puedo establecer una cláusula que diga que es necesario el acuerdo de los restantes socios y nada más. No que los restantes socios están obligados a comprar. O puedo establecer lo que se llama un derecho de compra preferente a favor de los socios. ¿Me explico? No es que porque yo establezca en el estatuto que los socios podrán transmitir sus cuotas partes con, digamos, el ok, la venia, la autorización, como querramos llamarlo, de los restantes socios, eso obliga a los socios a comprar. Vos querés establecer un estatuto donde en vez de esa limitación tan gruesa tenés algo un poco más suave como una compra preferente, se puede. ¿Querés establecer un pacto de sindicación de voluntad de cuotapartistas para tomar la decisión? Se puede. ¿Querés establecer un derecho de arrastre o un derecho de acompañamiento? Se puede. Es decir, las limitaciones en la SRL son amplísimas, que pueden darse por vía estatutaria a la transmisibilidad de las cuotas parte. Son mucho más amplias que en las sociedades anónimas. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, profe. No, ¿por qué? ¿Qué otras dudas hay, chicos? ¿Está todo bien? Larguen tranquilos, miren que es la última. A ver, yo lo que tengo es que la última vez que nos vimos habíamos estado viendo las denominadas vicisitudes societarias que involucran la reorganización societaria por diversas vías, y habíamos estado hablando ya de, el íter liquidatorio, ¿no? Habíamos empezado a hablar de la disolución, en qué consistía, las causales, y ahí creo que habíamos llegado, correcto. Nos está quedando por ver muy poco contenido de esto. De todas maneras lo vamos a ver, pero bueno, yo quería darle hoy preeminencia a todas las dudas que ustedes tuvieron de cualquiera de los temas. Si no hay nada en concreto, seguimos y bueno, vemos. Profe, yo tengo una más, perdón. En el caso de el artículo 55, yo había leído en la ley comentada, en realidad lo leí en el artículo 158 del órgano de fiscalización. Sí. Dice, en el comentario decía, de existir sindicatura, los socios no pueden optar por hacer valer su derecho del artículo 55
salvo Correcto. pacto en contrario, decía el Correcto. comentario. O sea que pueden al mismo tiempo acceder al derecho, si el estatuto lo prevé, ejercer el derecho del artículo 55. No es Sí, que se le dice no, no pueden ahora. salvo pacto en contrario, es decir, la ley no veda el hecho de que pueda haber un pacto en contrario. Ahora, yo te digo, en 30 años de abogado jamás vi que cuando vos pones justamente un control cuyas funciones son las del artículo 294, en cuanto a lo que tienen que hacer para adentro de la sociedad, para afuera en lo que es el ejercicio del derecho de información, lo dejen abierto también a los miembros a los socios, ¿no? Es decir, el sentido de la sindicatura no es exclusivamente canalizar el derecho de información, pero sin lugar a dudas yo creo que es uno de los derechos más fuertes, o mejor dicho, de las modalidades más fuertes que toma a través de la sindicatura. Fíjate que el 55 es muy amplio cuando habla respecto de lo que pueden hacer los socios respecto de la sociedad. Lo dice clarito, dice, ¿sabes qué? Revisar papeles. Imagínate una sociedad en la que vos estás trabajando y tenés que ir a asistir a los socios que se les agarró una duda y no tienen nada que hacer y van a buscar información. Enloquece. Entonces, es correcto lo que vos decís, salvo pacto en contrario, tiene que estar expreso el pacto, no se supone. Es decir, el estatuto tiene que decir que se establece la sindicatura y que sin perjuicio de ello, y conforme faculta el artículo 55, los socios también podrán requerir informes sobre el curso de los negocios sociales sin limitaciones a la administración. Claro, profe, gracias. Entiendo que no será muy práctico el tema, pero... Claro. No, está bien. A ver, si vos, como cualquier cuerpo legal, vos tenés disposiciones que se abren, y acordate que, salvo en el artículo 299, la ley no te obliga a tener sindicatura o consejo de vigilancia. No te obliga. Es un órgano facultativo, salvo en las condiciones del artículo 299. Con lo cual, puede perfectamente entenderse que lo que la ley persigue es que los socios estén enterados de las cosas. Después, en términos prácticos, y vas a tener además millones de disposiciones en la ley que te dicen salvo pacto en contrario. Cuando te dice, por ejemplo, la libre transmisibilidad, salvo pacto en contrario, es porque ese es el principio general. Entonces, supongamos 2 minutos, aprovecho la pregunta de Francisco y voy por ese lado. Digo, supongamos por 2 minutos que es un estatuto modelo y que no somos una sociedad del artículo 299 y por tanto no tenemos establecido sindicatura. ¿Qué nos va a pasar con la transmisibilidad de las cuotas? Y va a ser libremente transmisible. Y entonces todo lo que acabamos de charlar respecto al heredero, nos lo pasamos ya saben por dónde, porque en realidad el heredero se va a incorporar como cualquier titular de un derecho. Es decir, como yo heredo a la persona que me transmitió, me pongo en la misma situación que esa persona tenía, salvo que el estatuto diga algo. No hice nada, listo, no hice nada. Y yo llego y ¿tengo 3 meses para vender las cuotas? No, no tengo 3 meses para vender la cuota. La puedo vender cuando se me dé la gana. Porque la ley lo que dice es que los pactos de limitación son inoponibles, no la libre transmisibilidad. ¿Me explico? Y sumando lo que dice Francisco, digo, bueno, y llego y quiero empezar a ver cuál es el curso de los negocios sociales y el ejercicio de mi derecho de información lo ejerzo en los términos del 55. Sí, perfecto, es así. Esas van a ser las consecuencias del salvo pacto en contrario. ¿Me explico, Francisco? Sí, profe, se entiende. Sí. Es lo... Bueno, Gracias y perdón. No, por favor, todo lo contrario, muy súper interesante las preguntas. Digo, lo que habíamos estado viendo la vez pasada en fusión, escisión, ¿hubo alguna cuestión ahí? ¿O hay algún problema? ¿Se entiende? ¿Cómo marcha eso? Resolución parcial societaria, porque significa en cierto tipo societario la muerte de un socio que pueda llegar a tener justamente las características especiales de ser una parte necesaria de la sociedad, la exclusión como posibilidad de hacerse efectiva frente a una causa grave,
para sacar a alguien sin perjuicio de siempre su derecho a la cuota de liquidación. Bueno, la disolución como la herida de muerte que tiene la sociedad por decisión de los socios, porque llegamos al plazo, porque cumplimos el objeto o se torna absolutamente imposible de cumplimiento ese objeto, porque perdemos capital, porque se declara la quiebra de la entidad, digo, por las distintas causales de decisión, de disolución, llegan entonces a decir, acá tenemos un patrimonio que no desaparece de la nada, acá tenemos una persona jurídica que no puede desaparecer de la nada, sino que entra en la etapa posterior a la disolución, que es la liquidación. ¿Sí? Recuerden que la sociedad, si vence su plazo legal, hay que reconducirla como tal. Si todavía no venció su plazo legal, hay que prorrogarlo, si es que queremos seguir adelante con la entidad. Y si nada de eso ocurre, si no se da una situación de reconducción, si no se da una situación de prórroga, si se entra en alguna de las causales de disolución, lo que nosotros nos vamos a encontrar es con el principio del fin. Lo que pasa es que, claro, nosotros cuando nos ponemos en contacto con una entidad y, por ejemplo, comerciamos con ella, no sabemos si está en esa etapa o no. ¿Cómo sabemos si está en etapa de disolución? Bueno, porque la decisión o la consecuencia de la disolución debe inscribirse en el registro correspondiente, en la IGJ en nuestro caso. Solamente va a ser algo que surta efecto frente a terceros, sino con la inscripción y con la publicación. Obviamente porque como toda situación de afectación directa de los derechos de terceros y de los propios socios, va a tener que tener una publicidad de publicación mínimamente por un día en el diario de publicaciones legales. Bueno, podrán ser más publicaciones dependiendo del volumen de la entidad, pero básicamente esto hace a que los efectos de la disolución sean operativos. Es decir, nos encontramos con que se nos vino encima el plazo, deberíamos comunicar y decir que hemos entrado en disolución. Si no lo hacemos, entramos igual en disolución, pero tenemos la responsabilidad de los administradores respecto de justamente no haber puesto sobre aviso e inscripto la situación de la disolución. Nos ponemos de acuerdo para disolver. También tenemos que inscribir, tenemos que publicar, para que entonces se dispare ese momento, ese espacio de tiempo, que es el íter liquidatorio del que yo les he hecho mención, en el cual se va a realizar el activo para cancelar el pasivo con la figura justamente del liquidador. ¿Sí? Ahí ustedes muchas veces van a ver que hay entidades que cuando entran en esta etapa, además de obviamente inscribir y publicar la situación en la que se encuentran, van a adosar a la denominación social y a las siglas que hacen al tipo societario, otras dos siglas que son EL como entidad en liquidación o en liquidación. ¿Para qué? Porque el proceso de liquidación no es un proceso inmediato, es un proceso que generalmente lleva tiempo y a veces mucho tiempo. Y no es que la entidad deja, por ejemplo, de vender o de comprar, de contratar, de liquidar impuestos, etcétera, sino que su dirección en cuanto a lo que va a hacer tiene que tender al objeto de la liquidación y no al objeto de la actividad. Me explico más fácil. Si tenemos una fábrica de bulones, la fábrica no va a cortar la línea de producción mañana. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que nosotros necesitemos, por ejemplo, vamos a tener que seguir produciendo los remanentes necesarios para tener los ingresos que nos permitan cancelar las obligaciones. Entonces, todo ese diseño de actividad, siempre, insisto, cada vez menor y tendiendo a cesar, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Entonces, la disolución da el puntapié inicial, hablando de mundiales, ya que estamos, para poder entonces terminar con la liquidación en forma efectiva. Y todo ese proceso, insisto, es un proceso que puede llevar años, en el que tengamos que presentar estados contables, balances de ejercicio,
y no solamente el último balance, que va a ser el balance aprobatorio sobre el proceso de liquidación. Una vez que se entra en disolución, los asuntos que se toman por parte de los administradores son los de naturaleza de urgencia. Y perfectamente, por naturaleza de urgencia, podemos tener varias cuestiones a tener en cuenta. Como decía anteriormente, seguir contratando ciertos insumos, tomar o despedir gente, hacer presentaciones de naturaleza fiscal, otorgar poderes, siempre, insisto, atendiendo a la finalidad que estamos persiguiendo, que es todo lo que es necesario para la liquidación. Piensen 2 segundos. Ustedes son administradores, ingresan en disolución y ustedes notan que si tuvieran que, tienen un problema de liquidez inmediata. Es decir, que si ustedes tuvieran que ir a la caja para cancelar las obligaciones, no les alcanza. Entonces, ustedes, ¿eso qué quiere decir? Que están para estar en quiebra, y las sociedades en disolución pueden pasar a estar en quiebra, ¿correcto? No es que están en quiebra, es que ustedes también tengan que desarrollar justamente un flujo para que la liquidación de aquellos bienes que no sean de liquidación inmediata pueden realizarse sin tener que sufrir entonces una situación de quiebra. Ahora, si yo al momento de la disolución no puedo hacer frente en forma regular a mis obligaciones, es otra cosa. Si yo al momento de la disolución podía hacer frente en forma regular a mis obligaciones, no había ningún inconveniente. No había ningún inconveniente de seguir así, y simplemente lo que estamos haciendo es establecer un mecanismo, una manera de ir liquidando paulatinamente el patrimonio y cancelando adecuadamente entonces las obligaciones. Si yo al momento de la disolución, insisto, estoy en situación de quiebra o de concurso, porque una sociedad también que está en trámite de disolución y liquidación puede presentarse, esto es todo un desarrollo que la ley no lo dice expresamente, pero que ha dado la jurisprudencia, puede presentarse en convocatoria. Fíjense si no dura el periodo de liquidación, que por ejemplo podría llevar a aceptar un concurso de acreedores. Digo, mientras dura ese tema, lo que siempre tenemos que tener presente es que no estamos produciendo bulones para sacar plata y quedarnos con la plata de la venta de los bulones, sino que seguimos con la línea de producción de los bulones para, por ejemplo, ir pagando los sueldos hasta que, estoy inventando, ¿no? Obviamente, ciertos activos fijos que son más difíciles de vender, se puedan vender y con eso ir cerrando la sociedad. Al mismo tiempo, no quebrar abruptamente contratos que podamos llegar a tener de suministro. ¿Sí? Nosotros le estamos vendiendo los bulones a, no sé, a una automotriz y tenemos un contrato en el que nos obligamos a seguir proveyendo de esos elementos durante los próximos 2 años. Bueno, si nosotros reventamos ese contrato, seguramente ese contrato va a tener cláusulas muy onerosas para nosotros, para nuestra sociedad, que hagan, por ejemplo, que termine quebrando. Entonces, nuestro íter liquidatorio puede ser más largo para concluir con ese contrato. Además que durante todo ese tiempo vamos a tener que ir, como decíamos, cancelando los pasivos, pero también ir dando de baja aquellas cosas que hacen a la actividad. En algún momento vamos a tener que dar de baja entonces la línea de producción de los benditos bulones y tal vez digamos que tenemos que deshacernos del taller que tenemos o el que alquilamos, bajar las autorizaciones que podemos llegar a tener de naturaleza administrativa y también, por ejemplo, las de índole fiscal. ¿Sí? Siempre el administrador que se va de mambo es ilimitado y solidariamente responsable. A ver, yo les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy abogado de una entidad que está en liquidación hace, el año que viene se cumplen 20 años que está en liquidación. Una empresa que era concesionaria de un servicio público o un concesionario de obra pública en realidad. Y todavía no puede terminar y cerrar la liquidación porque, por ejemplo, tiene juicios, aunque ustedes no lo puedan creer, que todavía no se resolvieron. Entonces, como son créditos o débitos que tiene la entidad, nosotros tenemos que cancelar la totalidad del pasivo y obtener la totalidad del activo, aún el activo que no sea líquido,
para poder cerrar perfectamente, ¿se entiende? Esta operación que es finalmente el íter liquidatorio, ¿sí? Siempre la idea de la liquidación es la realización del activo para pagar las deudas y distribuir el remanente, lo que quede, entre los socios, ¿sí? Su punto de partida es la disolución, ¿sí? Pero se conservan durante la liquidación los órganos de administración y representación, ¿sí? Los órganos de administración y representación que se conservan pasan a ser dirigidos, gestionados por los liquidadores que acepten el cargo. La situación es, se toma la decisión de disolución o recae la situación de disolución e inmediatamente habrá que nombrar liquidadores. Los liquidadores son contadores públicos matriculados, cuya finalidad va a ser esta que estamos diciendo. Y van a ser los que van a ir confeccionando los balances de ejercicio hasta el denominado balance final, ¿sí? Esta liquidación entonces va a estar a cargo del liquidador, que va a ser el órgano de administración, y se necesita entonces la inscripción de los mismos para hacer oponible a terceros la situación y decir, tenemos a fulano de tal liquidador designado, arréglate con él si querés refinanciar el contrato, si querés arreglar una indemnización porque te quieres ir de la entidad o la entidad te está despidiendo, etc. ¿Sí? Puede haber varias personas que estén a cargo de la liquidadora, es decir, que es un grupo de liquidadores. ¿Por qué? Porque hay entidades que tienen a veces una complejidad tal que no permiten simplemente la liquidación por un solo sujeto. Entonces, podemos llegar a tener un comité liquidador en ese supuesto, ¿sí? ¿Quién determina quién es el liquidador? Bueno, el estatuto puede decir quién, pero básicamente van a ser los propios socios quienes determinen entonces si nombren al liquidador o a los liquidadores. ¿Qué es lo que va a hacer el liquidador? Y de entrada, más allá de contar obviamente ya con los instrumentos contables propios de la actividad y de la entidad anteriores, me refiero a los balances, libro de inventarios y balances, libro diario, etcétera, va a tener que hacer un balance de inicio, ¿no? Un balance de cómo encuentra las cosas que debería, en sentido amplio, coincidir básicamente con el último balance de ejercicio si están medianamente cercanos en el tiempo. Entonces, con ese inventario y con ese balance va a poder reflejar especial, ¿correcto? Especial, va a poder reflejar qué activo y qué pasivo tiene y por tanto, qué tengo que realizar, para qué tengo que cancelar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la ley establece un plazo que nunca se cumple, de 30 días corridos, para aunque digo que nunca se cumple porque muchas veces se piden prórrogas, porque imagínense que me nombran liquidador y en 30 días corridos yo tengo que tener un balance y un inventario de liquidación confeccionado. Entonces, muchas veces lo que se van pidiendo es prórrogas, la ley no establece limitaciones en ese sentido, hasta que se pone a disposición de los socios en la sede social para establecer entonces cuál va a ser ese mecanismo en el que estamos todos de acuerdo. Tenemos este balance especial que fija que tenemos estos activos, estos pasivos. Obviamente el liquidador dirá, tenemos estos activos corrientes, tenemos estos activos no corrientes, tenemos estos pasivos corrientes, tenemos estos pasivos no corrientes, tenemos estas contingencias, tenemos esta, por así decir, complejidad, y lo que se va a apuntar es hacer esto, ¿sí? Y periódicamente van a tener que informar justamente a los liquidadores, a los socios, con una periodicidad no inferior a 3 meses, sobre cuál es el estado de esa liquidación, es decir, cómo va resultando. Este informe, obviamente, esta información, de la misma manera que el balance, tienen que ser puestos a disposición de los socios en la sede social. En el primero de los casos, para la celebración de la reunión o asamblea en la que se determine justamente la aprobación de ese balance e inventario de inicio, y después a los efectos justamente del control que ellos puedan llegar a hacer, ¿sí? El liquidador
tiene entonces que cumplir con la liquidación, insisto, no tiene que cumplir con el objeto social. Por tanto, sí tiene que cumplimentar con los contratos, las obligaciones fiscales, laborales, previsionales que pueda tener, pero con ese objetivo, porque lo que él persigue es la liquidación, no que estemos eternamente haciendo bulones. Claro está que esto que yo les estoy explicando, en términos prácticos, tiene muchas veces, como ustedes imaginarán, muchos grises. Y a veces uno tiene extensos periodos de liquidación, como el del ejemplo que yo les puse anteriormente, que en algunos casos tienen justificación sostenida, como también el caso que yo les estaba dando como ejemplo, y en otros casos uno a veces le tiene que decir al liquidador, che, ¿qué estás haciendo? Piensen 2 minutos en algún tipo de actividad que los socios hayan dejado de hacer, no porque les vaya mal, sino por alguna otra circunstancia. Y tal vez la actividad como tal está buena y administrarlo está buena y genera ingresos, el liquidador no trabaja gratis, el liquidador no solamente puede cobrar al final, sino que también se puede establecer que sus honorarios se vayan pagando durante la liquidación y justamente del activo, pero digo, a veces, si los socios no ponen el ojo ahí, la liquidación se puede extender bastante en el tiempo. Voy a decir otra cosa que es una cuestión que surge de la práctica, no está escrita en ningún lado. ¿Cómo, perdón? Perdón, me hizo acordar el correo, que tuvo 20 años de concurso ahí. Bueno, pero una cosa es el concurso, otra cosa es la liquidación. Es decir, el concurso de acreedores involucra que todavía subsiste el principio de continuidad de la empresa y por tanto quien esté administrando, que deberían ser el propio órgano de administración, porque la ley en un concurso, estoy hablando del concurso en general, no de la situación del correo, que yo sé que es una situación vidriosa, una situación que ha llegado a muchos problemas donde lo político se mezcla con lo jurídico. Pero voy estrictamente a la situación de concurso que vos mencionás. En la situación de concurso, yo soy el administrador y a mí me eligieron los socios y me van a ratificar o no la gestión de los socios y yo, sin perjuicio de que tenga que ir a contarle al juez y al síndico algunas cosas que hago, yo administro. Y yo administro ¿para qué? Para generar dinero. ¿Y ese dinero para qué lo quiero? Obviamente para que los socios el día de mañana tengan un dividendo, pero también para que se pueda cumplir el acuerdo que eventualmente se llegue en un concurso, ¿sí? Recuerdan que la dinámica del acuerdo o concordato concursal es priorizar el principio de continuidad de la empresa. Es decir, que la empresa siga para adelante, pase ese mal momento, pague lo que tenga que pagar y siga para adelante. Esa es la idea del concurso. Acá, justamente, la liquidación tiene otra idea, que es que yo, liquidador, que he sido elegido por los socios, he sido elegido por los socios para desguazar la entidad o los activos de la entidad, cancelar los pasivos y darles lo que quedó. Es decir, y uso la palabra desguazar porque más de una vez se ve en trámites de dinámicas societarias que a veces llegan determinadas personas como grupos administradores a sociedades a hacer lo que no deberían hacer, porque no son sociedades que están en disolución y liquidación, sino que son sociedades supuestamente sanas, pero por algún motivo la estrategia negocial es el desguace. ¿Ah? Ha pasado con varias unidades de negocios y varias empresas en la Argentina donde empresas que andaban perfectamente por algún otro motivo, ya sea digamos, de estrategia de mercado o lo que fuere, parecían más liquidadores que administradores las personas que se encargaban de la gestión de esas empresas. Volvamos a lo que yo le decía. Todos los actos necesarios al proceso liquidatorio son los que tiene el liquidador autorizado. Vender activos fijos, decidir entonces de vinculaciones, de resolver o rescindir contratos. Es decir, las facultades son realmente muy amplias porque él tiene un objetivo. Y ese objetivo es el de la realización del activo para la cancelación del activo, la distribución del remanente, cerrar, inscribir y nos fuimos todos a casa. ¿No? Esa es la idea. ¿Qué sucede cuando los fondos son insuficientes? Bueno, obviamente el liquidador tiene que velar por obtener todos los activos y todos los créditos de la sociedad.
Entonces, si por ejemplo yo estoy liquidando una entidad y alguien no integró completamente el capital, yo puedo reclamárselo. Si yo estoy en un tipo societario donde permite extender la responsabilidad, también le puedo pedir a los socios que respondan más allá. Me refiero a la sociedad de personas, no a la SRL, no a la SA, no a la sociedad en comandita por acciones, etc. Entonces, digo, cuando yo tengo que no puedo liquidar debidamente el activo cancelando la totalidad del pasivo, es decir, cuando me encuentro con que la entidad que está en liquidación tiene esa situación, la tengo que presentar en quiebra o en concurso si las situaciones particulares de la actividad lo ameritaran. Les cuento también un poco el ejemplo que les decía anteriormente. Yo hace 20 años que todavía soy apoderado y contesto juicios de una entidad de esta naturaleza, pero esta entidad de esta naturaleza que está en liquidación, porque justamente lo que no tiene son ingresos, está en liquidación y está concursada, porque justamente el problema que tiene es un problema sustancialmente de liquidez, es decir, tiene a cobrar supuestamente juicios muy grandes contra el Estado, pero los juicios grandes contra el Estado todavía no están terminados, que con esos activos serían suficientes, por ejemplo, para cancelar todos los pasivos. Entonces, ese manejo lleva a que, por ejemplo, una entidad pueda concursarse excepcionalmente. Pero, esa situación, no ese manejo. Pero, digo, si en principio yo no tengo activo a encontrar tal que pueda plantear la situación concursal, yo liquidador no me queda otra que quebrarla, o mejor dicho, presentarla en quiebra. ¿Se entiende? Porque si yo me encuentro con que no voy a poder pagarle a los deudores, a los acreedores, perdón, no me queda otra que recurrir al procedimiento de concursos y quiebras. ¿Sí? ¿Hasta acá esto se entiende? Bien. Sí, profe, se entiende bien. Ahí aparece en la situación de la liquidación una figura que es, bueno, ¿cómo concluye la partición? Vamos a explicarlo desde el punto de vista conceptual. Realizamos el activo, cancelamos todo el pasivo y después podemos dividir lo que queda, ¿correcto? De acuerdo a las proporciones que puedan corresponderle a cada socio, etc. Uno tiene una visión ahí bastante sencilla, el concepto es bastante sencillo, de una totalidad que sucede, ¿no? Ahora, ¿podría darse la situación de una suerte de partición parcial? Es decir, que por ejemplo, no tengamos que esperar 20, 25 años que se gane ese juicio contra el Estado, que el Estado lo pague, que se puedan entonces concluir las cuestiones. Bueno, la idea es que cuando no está completamente concluido el proceso liquidatorio, si el proceso liquidatorio en una parte se pudiera encapsular, es decir, que en cierto aspecto no tuviéramos deudas importantes a encontrar y las hubiéramos cancelado, podríamos hacer una partición parcial, aunque no la totalidad de los activos y los pasivos se hubieran realizado y cancelado. ¿Me explico? Ahora, la idea de partición parcial uno la tiene que tomar con pinzas. ¿Por qué? Porque no puede ser una partición caprichosa porque permitiría, por ejemplo, la realización rápida y tal vez a un precio no conveniente de determinados activos para realizar una partición parcial en detrimento después de una situación que no sea corriente, es decir, que sea, digamos, una situación más larga en el tiempo, pero que después no haya con qué pagarla. ¿Me explico? Entonces hay que tomar con muchas pinzas y justificar muy debidamente la partición parcial si así ocurriere, por ejemplo, diciendo que existen tales o cuales activos que no se están realizando, que tienen una entidad suficiente para cancelar todo ese pasivo que no se va a tocar y que los bienes que se van a realizar y se van a partir responden a deudas que ya han sido afrontadas, por ejemplo, es decir, que no están vinculadas a garantías en referencias a la misma, y que permite entonces hacer esa suerte de partición parcial. Cancelado el pasivo y cancelados todos los pasivos, el liquidador tiene que realizar un balance final, ¿sí? Con un proyecto de distribución que va entonces a decir cómo se va a reembolsar aquellas partes que nos hayan quedado para distribuir ese excedente entonces entre los socios. Este balance final se le comunica a los socios
y ellos lo pueden impugnar por un plazo legal, que son 15 días, y vencido el mismo o aprobado el mismo, se establece entonces la operatividad de ese proyecto de distribución. Es decir, cómo voy a recibir transferencia, bienes en concreto o lo que fuere. ¿Qué sucede si yo no reclamo o yo no recibo esto por alguna circunstancia que me imposibilita recibirlo? Bueno, todo lo que tenga a recibir el socio y que no haya sido reclamado, dentro de los 90 días se deposita en un banco oficial, en el Banco de la Nación Argentina, en el Banco Ciudad, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una situación particular de que las liquidaciones van frente al fuero comercial, y el fuero comercial lo hace en el Banco Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires. Se pone a disposición del titular de ese crédito, dentro de los 90 días de no reclamado, para que allí quede. Si aún no aparece, por así decir, el socio acreedor, a los 3 años, la autoridad escolar de la jurisdicción recibe o debería recibir ese crédito. Durante la situación de liquidación y con el balance final y con la liquidación inscripta, ¿sí?, se cancela la inscripción de la entidad en la Inspección General de Justicia y los libros de la misma quedan, por un plazo también que es una discusión total, ¿no?, pero mínimamente de 3 años, en poder del liquidador. Hay quienes dicen, con debido criterio, que en realidad debería ser un poco más allá de los 3 años. ¿Por qué? Porque podrían aparecer acreedores de la entidad que no hayan hecho valer debidamente en su momento, y mientras subsista la posibilidad de reclamar para el acreedor, podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque podrá decir, bueno, acá hay una entidad que va a tener que responder. Si tiene o no tiene bienes será otra cuestión, después veremos la responsabilidad del liquidador, etcétera, pero en términos teóricos podría aparecer alguien más allá de los 3 años de completamente finiquitada el proceso liquidatorio. ¿Se entiende esto hasta acá? Como Sí, opera. que queda en manos del liquidador, ¿cierto? En 3 años Sí, queda tiene toda la obligación de conservar los libros. Hay quienes dicen que se lo tienen que quedar 10, hay quienes dicen que se lo tienen que quedar 5. Bien. ¿Por qué? Por el 5, por lo que yo les estaba diciendo. 10, por que bueno, porque todavía no tenemos muy bien en claro cuál va a ser el largo que pueden llegar a tener de prescripción las obligaciones tributarias, ¿no? En algún momento se decía 10 también porque eran los plazos de los contratos, la prescripción liberatoria en los contratos operaba los 10 años en el Código Civil y Comercial viejo. Con lo cual podría uno decir, no son 10, pero mínimamente son un periodo de tiempo prolongado. Bueno, esto en cuanto a la liquidación, insisto, los liquidadores son contadores públicos, es una incumbencia muy importante que tienen profesional. Es una tarea además bastante, les diría, compleja, porque involucra detectar en el balance inicial cuáles son los agujeros negros, digamos, las contingencias que pudieran suceder, qué es lo que se va a tomar, qué es lo que se puede llegar a previsionar en función de las contingencias, y tienen además la ímproba tarea después de dar de baja no solo la inscripción en la Inspección General de Justicia, sino dar de baja las inscripciones que sin todas esas la IGJ no les anota la cancelación de todos los impuestos en los que puedan haber estado anotados. ¿Me explico? Si alguna vez, bueno, nos metimos en tal o cual régimen, bueno, de promoción hay que ir y hacer la gestión para dar de baja el régimen. ¿Me explico? Todo eso es largo, todo eso es engorroso, pero bueno, implica la realización del activo para la cancelación del pasivo y dar de baja las inscripciones. Dependerá también de la complejidad de los activos y los pasivos, la velocidad de esa liquidación, obviamente. ¿Hay respecto de este tema alguna cuestión adicional?
Nada. Bueno, se nombrará otro. Se nombrará otro y se inscribirá otro. Es decir, las reuniones, por eso, recuerden una cosa, la entidad queda en el aire, pero la entidad no deja de existir. La entidad sigue teniendo sus órganos de gobierno. De hecho, como yo les dije anteriormente, con una periodicidad no inferior a 3 meses, tiene que venir el liquidador a informarnos cómo van las cosas. Y una vez al año, mínimamente, va a tener que presentar los estados del ejercicio, los estados contables del ejercicio, como si fuera una entidad que estuviera funcionando. Lo que le cambia es el objeto, o el objetivo, mejor dicho. Es decir, el liquidador, cuando se presente a aprobar los balances del ejercicio, va a decir, bueno, durante este año se realizaron tales bienes, se cancelaron tales deudas, tenemos tal proyección, y acá está el inventario que se ha actualizado, porque vas a obviamente tener que actualizar el inventario. Es decir, que una vez al año vas a tener, si fuera una sociedad anónima, que hacer una asamblea. Si fuera otro tipo de entidad, una reunión de socios o el mecanismo de reunión de socios que corresponda de acuerdo al tipo de sociedad. Es decir, te vas a encontrar con esa situación. Si el liquidador o los liquidadores, por ejemplo, renunciaran, se incapacitaran o lo que fuere, lo que va a haber que hacer por vía del órgano de administración es convocar a una asamblea o a una reunión de socios a los efectos de nombrar un liquidador sustituto, el que se va a inscribir en la IGJ. Profe, una pregunta. Usted dijo que por ahí ocurre que los liquidadores actúan manteniendo, digamos, el periodo de liquidación a propósito, indefinidamente. Bueno, ¿Cuál sería el depende. motivo? Bueno, a ver, básicamente ¿Tiene hay dos algún beneficio cuestiones. nutritivo, algo de eso? No, a ver, pero pensemos esto en función de un término, de un concepto de administración. Ya no solamente de un mero vendedor de cosas para pagar deudas, ¿no? Digo, puede haber en esa entidad cosas a largo tiempo todavía pendientes, ya sea en el ámbito de los créditos o en el ámbito de las deudas. Por tanto, ese manejo de administración se puede extender en el tiempo. Empecemos por ahí, por aclararlo, porque tal vez, si no, yo les cuento alguna cosa y no les aclaro debidamente cuál es el concepto general. El liquidador, por tanto, va a tener amplias facultades de, por ejemplo, determinar si espera o no espera que determinados bienes se puedan vender a un valor que no implique una pérdida respecto de los valores de plaza, o que determinado tipo de obligaciones se vayan cumpliendo con el giro normal y habitual de la entidad hasta que se cumplan esas obligaciones. Puede haber un exceso, y eso es lo que yo mencioné y a vos te quedó boyando, que a veces pueden haber excesos. Entonces, ojo con los excesos porque el administrador tiene una responsabilidad directa. Entonces, no sea cosa que vengan los socios y me digan, removemos al liquidador, nombramos nuevo liquidador y que le haga juicio al anterior liquidador porque se le aplican las disposiciones del 59, del 274, de las restantes normas que hacen a la responsabilidad, ¿no? Porque él liquida, pero administra. Entonces, ojo con hacer cosas que no vayan en función del interés social, que es la liquidación, y que vayan a veces en el interés particular, que puede llegar a ser sostener una determinada actividad. Voy a decirlo de una manera grosera, Francisco, y la verdad me viene bárbaro, me fijaron un sueldo, no sé, suponete, de 500.000 pesos, y la verdad me viene bárbaro 500 lucas todos los meses. Trabajo, sí, le dedico mis horas, qué sé yo, pero como la canción, ¿no? Quisiera que esto dure para siempre. Entonces, es ahí donde el interés personal choca con el interés social o de la sociedad. Y el interés social es, no, esto no va a durar para siempre, hay que hacerlo en el tiempo que corresponda, sin que esto se deba entender como una violenta liquidación de activos en términos ruinosos o en términos que inclusive expongan al patrimonio a una situación concursal o falencial. Voy a un ejemplo a ver si soy más claro. Digo, yo tengo un activo no corriente que es no sé, supónganse, la fábrica, que hasta que el mercado inmobiliario en la Argentina que está muy deprimido, tenga alguna recuperación, implica no poder venderlo directamente. Entonces, ¿qué hago? Quiebro.
No, bueno, mantengo entonces la producción un determinado tiempo, porque mi otra opción es que esto se venda en moneda de quiebra dentro de una quiebra, al precio que me den. ¿Me explico? Es decir, yo Sí, sí, liquidador, entonces voy y digo, mire, no tengo manera, estoy completamente líquido, que es una situación de quiebra, por supuesto, estoy completamente líquido y no tengo posibilidades porque acabo de echar a todo el mundo, le pagué a todos las indemnizaciones, no hay problema, pero estoy completamente líquido y ahora se me vienen todas las deudas que son corrientes y no tengo con qué pagarlas. Bueno, hubiera sostenido las relaciones, la actividad de los benditos bulones de mi ejemplo, tal vez unos meses más, y en realidad lo único que hubiera tenido que hacer es, con el mismo dinero que tenía para cancelar las indemnizaciones, cancelarlas un poco después. Es un tema obviamente de diseño contable y de cash flow, cuánto más se hubiera necesitado, para quien me pudiera observar en el ejemplo, pero evito destrozar el patrimonio y le permito de esa manera a los socios tener una cuota de liquidación. Por eso es que los socios no se desentienden. Por eso es que los socios me tienen que aprobar los balances. Por eso es que yo periódicamente liquidador me tengo que sentar con ellos a darles explicaciones. Supongamos que los socios deciden darme una instrucción que puede ser riesgosa, ¿sí? Vendé esa fábrica de miércoles, que nos den lo que nos den y vayámonos todos a casa. Bueno, está bien, me dan expresamente la instrucción de que la liquidación no puede durar más de tanto tiempo y yo entonces voy a estar circunscripto a esas instrucciones por parte de los socios. Ojo los socios, porque si esas instrucciones derivan en una liquidación ruinosa, tal que terminamos en quiebra, puede haber responsabilidad directa de ellos. ¿Me explico? También 274, también 55, 54 último párrafo, en relación a los socios. No sé si ahí se entendió. sí, profe, se entiende. Otra consulta, en función al objeto que cambia y ahora pasa a ser la liquidación, y como el liquidador tiene esa función de administración, puede, por ejemplo, obligar a la empresa, por ejemplo, contraer una deuda para pagar una deuda que se vence enseguida, por ejemplo, y no la pueden afrontar, pero para no ingresar en un concurso, por ejemplo. Vos en principio tenés todas las facultades de un administrador, salvo que obviamente la liquidación por algún motivo te haya limitado funciones, pero en principio tenés todas. Y una decisión de administración pura y dura, como la que vos planteás, que es, por ejemplo, tomar algún tipo de deuda, pero acordate que yo te preguntaría quién te va a prestar la plata. Es decir, vas a tener un problema práctico en plaza porque muy difícilmente alguien le vaya a prestar a una entidad en liquidación, porque además las además es para facultades pagar que... otra deuda. Para pagar Exactamente. otra deuda, es más complicado, un costo de financiación alto. Claro, prácticamente en realidad no tiene Vas a mucho tener sentido. vas a tener un costo de financiación alto, pero no es descabellado lo que vos planteas. La pregunta es también si vos podés, por ejemplo, comprometer en garantía bienes de la empresa. Sí, en principio podrías. Tenés que tener valor como liquidador y estar muy seguro. Digo, yendo a tu ejemplo, se me vienen la semana que viene o en diciembre se me vienen vencimientos importantes, no tengo con qué. Pero tengo la bendita fábrica esta que es un clavo y no me la puedo sacar de encima. Volvemos a mi ejemplo. Corro a pedir una hipoteca y saco la plata de esa hipoteca y después la repagaré al final cuando yo venda. ¿Me explico? Negocio los Sí, términos se de la entiende. hipoteca para que los vencimientos obviamente me calcen, pero ¿puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Ahora, si te sale bien, te aplaudimos. Te sale mal y te la jugaste. Yo lo que en el caso del liquidador plantearía es el informe periódico y hasta eventualmente una reunión especial, una asamblea especial de socios para que me sigan en la decisión. ¿Lo tengo prohibido por la ley o la ley presume que en principio puedo hacerlo? La ley presume que en principio puedo hacerlo. Buenísimo, Piensen profe, que la gracias. liquidación, por eso es muy importante cuando se designa el liquidador, porque ahí también es donde nosotros podemos cerrar cuáles son sus facultades. De la misma manera que en el estatuto decimos si una persona, por más que sea el representante de la entidad, puede o no obligar a la sociedad, por ejemplo, más allá de determinadas sumas
o si puede justamente comprometer garantías o lo que fuere, y lo limitamos en términos prácticos, estatutariamente o por vía reglamentaria, acá sucede lo mismo. No es que el liquidador, por definición, es representante y puede obligar a la sociedad. De la misma manera que el administrador cuando la sociedad está sana. Perdón, no está, estoy diciendo una barbaridad, no está en situación de disolución y liquidación. Digo, conceptualmente el criterio es el mismo. Ahora, yo al liquidador tal vez le tenga que preguntar qué vas a hacer, cómo pensás hacerlo, haber un concepto de control de caja, de control de qué tipo de obligaciones se va a pagar, un determinado orden, por supuesto se le puede establecer, y hace al control del liquidador, porque si no el liquidador lo único que va a hacer es, no me alcanzó la plata. ¿Me explico? Si no tiene instrucciones, bueno, no importa que sea corriente o no corriente, los activos o los pasivos. El tipo va a hacer lo primero que se le venga en gana. Claro, profe, sí, se entiende. Se entiende. Gracias, por... No hay por qué. Bueno, de esto, que era el último tema, o uno de los últimos temas que han quedado ahí pendientes y que eran importantes, ¿hay dudas? ¿De qué otros temas, chicos? Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Yo me estuve fijando en el campus y no encuentro el PPT o el Word que hable de esto. Sí, como que no, sí. No sé cómo estaría nombrado. A ver, déjame parar, dame 2 segundos que me entro y me fijo. Dame 2 segundos. Páginas acerca del curso, materiales del curso. A ver. Cuando vamos a materiales, nos encontramos con distintos PPTs y cuando bajamos, puede estar mal referido en función de las unidades, porque las unidades están, a ver, están con los viejos números de las unidades del programa que tenía antes el programa. El programa es como que lo renumeraron. Es más o menos el mismo, pero está renumerado. A ver, ahí tenés uno que se llama vicisitudes reorganización. Es este, sí, seguramente. Que 7, como número 7, no tiene una unidad referenciada. Cuando vas al campo tenés una columna que te dice qué tipo de documento es, te habla de un número y unidad, nombre y la fecha de modificación. Por lo menos eso es lo que me surge a mí en el campus como profe, me imagino que ustedes algo parecido les debe surgir. Entonces tenés que en el número está numerado como número 7, no está referenciada la unidad. Dice vicisitudes reorganización U7, que eso te decía tal vez lo que yo les decía, que los complica un poquitito. Ahí lo ubiqué. Tampoco para tanto, ¿no? Bueno, Gracias. ¿qué dudas van quedando de otras cosas? Nada, todo bien. Bueno, el martes que viene entonces nos vemos. El parcial va a ser un parcial que no va a ser a desarrollar, será conceptual, tendrá algún tipo de situación práctica, seguramente. Digo, hoy por ejemplo no es la que les voy a tomar necesariamente, pero hoy en la oficina viene una persona y me plantea la siguiente situación. Yo dije, qué ejercicio perfecto como para tomarlo en la facultad. 2 socios de una SRL son marido y mujer. Primera pregunta, ¿pueden ser socios de una SRL, marido y mujer? No la voy a contestar. Segunda pregunta, ambos fallecen por una diferencia de 5 días durante la pandemia. Y la situación es real, ¿eh? Real. ¿Sí? Es decir, con 5 días de diferencia murieron y la SRL tenía como socios a ellos dos. Tienen un único heredero que entonces
lleva adelante la sucesión y empieza a mirar qué papeles dejar esta gente del curso de los negocios sociales. Lleva adelante la sucesión, pero no necesariamente ha hecho nada más que de la sucesión. Respecto de la entidad, no ha hecho nada. Aparecen los acreedores de la entidad, desesperados porque 60 días antes, esto lo invento yo ahora, del fallecimiento de estas dos personas, le habían dado un crédito para la actividad específica de la entidad. Y obviamente, por los tiempos, lo único que habían hecho estos dos señores, marido y mujer, o marido y marido, mujer y mujer, se habían muerto. Lo único que pudieron hacer en esos 60 días fue cobrar y morir. Con lo cual, la gente está desesperada porque quieren que le devuelvan la plata. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué responsabilidad tiene el heredero? Primero ver que... No me lo contesten, pero por ejemplo, esa es una situación Claro, porque práctica, primero hay un administrador de la sencilla, sucesión. como para que ustedes puedan llegar a decir algo o que uno les dé algunas opciones dentro de las cuales tener que elegir. No les voy a responder el caso, les estoy contando lo que podría llegar a ser una situación práctica. Como algunas que hemos visto en alguna clase, en alguna clase en el que vimos alguna otra situación práctica. Y además, bueno, algunas preguntas de choice o cosas por el estilo. ¿Qué preguntas específicas, chicos, de contenidos tienen para hacerme? Si no tienen más, buen fin de semana, estudien y nos estamos viendo el próximo martes en la facultad a las 7 de la noche. Los que quieran hacerme preguntas por correo electrónico, tardo un poquito, pero en general las contesto. Bueno, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias por todo. Igualmente, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Buen fin de, profe. Buen fin de. Chao, hasta luego. Buen fin de para todos.